Ok, solamente quiero confirmar que me escuchan y pueden ver la presentación nada más. Ok, entonces, buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a presentar el tema del algoritmo de calendarización del Lottery Scheduling. Ahora, para la motivación, si bien es cierto, ya nos tocó hacer una implementación de este algoritmo para el proyecto uno, no está de más hacer un repaso de algunos conceptos y también detalles de la implementación que tal vez se omitieron y también profundizar en otros mecanismos, por ejemplo, que permiten al Lottery Scheduling asignar recursos y también explicar algunos resultados obtenidos a partir de distintos experimentos mostrados en el paper, que fueron realizados a partir de una implementación en el microkernel Mach 3.0. Entonces, para la lista de contenidos, en la introducción la idea es explicar un poco el planteamiento del problema y la solución planteada. Luego pasar directo al Lottery Scheduling, explicar algunos conceptos, fórmulas. Luego entrar en conceptos para mecanismos de gestión modular de recursos, transferencias, inflación, monedas, boletos de compensación. Luego explicar detalles de implementación. Luego ya pasar a la parte experimentos y terminar con algunas conclusiones. Entonces, bueno, el problema que se plantea está relacionado a la planificación de tareas en sistemas multihilo, el cual es complejo y desafiante, donde los recursos tienen que ser multiplexados para atender solicitudes de diferente importancia. Por lo tanto, la política elegida para manejar este multiplexado puede tener un enorme impacto en el rendimiento general y el tiempo de respuesta del sistema. Entonces, algunas consideraciones a tener en cuenta. Primero, necesitamos un control preciso sobre la calidad del servicio. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de aplicaciones científicas y simulaciones que entrarían dentro de una categoría de tareas de larga duración. Tendríamos aplicaciones, por ejemplo, de bases de datos y aplicaciones multimedia, que ya entrarían dentro de un contexto o categoría de tareas interactivas. Luego, parte del problema también sería que hay pocos esquemas de propósito general que ofrecen un control flexible y sensible sobre las tasas de servicio. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de esquemas basados en prioridad, los cuales no proporcionan propiedades como encapsulamiento y modularidad. Y además también la asignación de prioridades suele ser arbitraria. Entonces, para este problema se plantea el lottery scheduling, que es un mecanismo aleatorizado de asignación de recursos, donde los derechos sobre los recursos están representados por boletos de lotería. Entonces, cada asignación se determina realizando una lotería y el recurso se concede al proceso con el boleto ganador. Ahora, algunas características de los derechos sobre los recursos. Tenemos que son abstractos, relativos y uniformes. Abstractos porque cuantifican derechos de recursos independientemente de los detalles de la máquina. Relativos, ya que la fracción del recurso que representan varía dinámicamente en proporción a la demanda por ese recurso. Y uniformes, ya que los derechos sobre los recursos pueden expresarse de manera homogénea como boletos de lotería. Algunas características, bueno, podríamos decir que el algoritmo de Lottery Scheduling es probabilísticamente justo, ya que la asignación esperada de recursos a los procesos es proporcional al número de boletos que poseen. También en este caso no tenemos el problema de inanición o starvation, ya que a cada proceso se le da una oportunidad justa de ganar, que es proporcional a su fracción del número total de boletos. Luego tendríamos una característica del número de loterías ganadas por un proceso que tiene una distribución binomial. Y por otro lado, el número esperado de loterías que un proceso necesita esperar antes de su primera victoria tiene una distribución geométrica. Entonces aquí tendríamos algunas fórmulas a tener en cuenta. Por ejemplo, la probabilidad de ganar una lotería, que sería T minúscula entre T mayúscula. T minúscula sería la cantidad de boletos asignada a un proceso y T mayúscula la cantidad total de boletos en el sistema. Tendríamos el número esperado de victorias luego de n loterías, que es n por p, con una varianza de n por p por 1 menos p. Tendríamos también el coeficiente de variación, que es la desviación estándar entre el número esperado de victorias luego de n loterías. Y por otro lado, también tendríamos el número esperado de loterías que se debe esperar antes de la primera victoria para un proceso, que sería 1 entre p, con una varianza de 1 menos p entre p cuadrado. Entonces, empezaríamos con el primer mecanismo para la gestión modular de recursos, que sería transferencia de boletos, que es precisamente eso, transferencias explícitas de boletos de un proceso a otro. Esto puede utilizarse en situaciones en las que un proceso se bloquee debido a alguna dependencia. Por ejemplo, si un proceso necesita bloquearse mientras espera una respuesta de una llamada de un procedimiento remoto, este puede transferir sus boletos temporalmente
al servidor al que está esperando. Eso también aplica para múltiples servidores, donde el proceso tiene la capacidad de dividir esa transferencia de boletos a esos múltiples servidores en los que él pueda estar esperando. Luego, el siguiente mecanismo sería inflación de boletos. Esta sería una alternativa a las transferencias explícitas de boletos, en las que un proceso pueda aumentar sus derechos sobre los recursos creando más boletos de lotería. En principio, este método debería estar deshabilitado, ya que viola con propiedades como la modularidad y el aislamiento de carga, ya que se puede dar un caso en el que un proceso puede monopolizar un recurso creando una gran cantidad de boletos de lotería. Sin embargo, puede ser muy útil entre procesos que confían mutuamente, ya que la inflación o deflación puede usarse para ajustar las asignaciones de recursos sin necesidad de una comunicación explícita, como era el caso del mecanismo anterior. El siguiente mecanismo sería monedas de boletos. Este se utiliza para expresar derechos de recursos en unidades locales a grupos de procesos que confían mutuamente, donde cada grupo usa una moneda única para denominar sus boletos. Entonces, cada moneda está respaldada por boletos denominados en monedas más primitivas y se puede establecer una jerarquía que muestra las relaciones entre monedas mediante un grafo acíclico. El efecto de la inflación se controla localmente mediante tasas de cambio entre cada moneda local y una moneda base conservada. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos un ejemplo que es el que se presenta en el paper, donde en la imagen de la derecha tenemos cómo luciría esta jerarquía de monedas, que es construida a partir de dos objetos definidos para el kernel, que serían los que están en la imagen de la izquierda. Tendríamos dos objetos, el de ticket y el de currency. El objeto de ticket tiene dos atributos, una cantidad y un tipo de moneda. Y también tendríamos el objeto de currency, que tiene dos listas, una lista de etiquetes de respaldo y una lista de etiquetes enviados. También tiene un ID y una cantidad activa de monedas. Entonces, a partir de esos dos objetos, podemos construir el grafo de la derecha. La idea del grafo de la derecha es que tenemos dos usuarios, Alice y Bob, que están compitiendo por recursos en el sistema. Al inicio, Alice tenía dos tareas ejecutándose. Sin embargo, en este momento la tarea 1 está deshabilitada. Por lo tanto, todos los recursos de Alice están siendo asignados a la tarea 2, que está ejecutando dos hilos, el hilo 2 y 3. Y por otro lado, tenemos al usuario Bob, que está ejecutando la tarea 3, que solamente corre un hilo, nada más que es el hilo 4. Entonces, si nos ponemos en lo alto de la jerarquía y vemos cómo a partir de la moneda base, que sería la moneda más primitiva, se van asignando esos boletos a cada uno de los usuarios. Entonces, para el usuario Alice, se le asigna un boleto valorado en 1000 monedas base y a Bob se le asigna un boleto valorado en 2000 monedas base. Y a partir de ahí podemos ver cómo empiezan a funcionar esas tasas de cambio entre cada uno de ellos. Para Alice, esas 1000 monedas base equivaldrían a 2000 monedas en la unidad de Alice. Esas 2000 monedas base para Bob equivaldrían a 1000 monedas en la unidad de Bob. Y a partir de ahí podríamos ir descendiendo la jerarquía y viendo cómo es que funcionan esas tasas de cambio. La idea general de este mecanismo es aprovechar esas propiedades de modularidad y encapsulamiento que brinda el algoritmo para poder controlar efectos como mencioné anteriormente, como el de la inflación. Por ejemplo, si Alice quisiera abrir una nueva o ejecutar una nueva tarea, por ejemplo, una tarea 4, digamos, tendría que asignar recursos a esa tarea y se produciría un efecto de inflación sobre la moneda de Alice, pero eso solamente tendría efecto para la moneda de Alice, no para la moneda de Bob. Entonces, por el lado del usuario de Bob no tendría ningún problema, digamos, en cuanto a los recursos que tiene asignados. El siguiente mecanismo es el de boletos de compensación. Este ocurre cuando un proceso consume solo una fracción f de su quantum asignado. Entonces, el proceso puede recibir un boleto de compensación que incrementa su valor en 1 entre f hasta que el proceso comience su siguiente quantum. Esto garantiza que el consumo de recursos del proceso se ajuste en 1 entre f para igualar su asignación original p. Y lo que ocurre es que sin boletos de compensación, un proceso no usa todo su quantum y recibiría menos de su porción justa del procesador. Ok, ahora con detalles de la implementación. Esta fue la implementación que a todos nos tocó hacer en el proyecto 1, que es un lottery scheduling centralizado, que consiste en seleccionar un boleto ganador y luego buscar en una lista de procesos aquel que posea dicho boleto. Entonces la lista de pasos a seguir es generar un número aleatorio y luego recorrer una lista de procesos de longitud n hasta encontrar el boleto ganador. Este algoritmo como tal tendría una complejidad lineal
Y en esta figura tendríamos el ejemplo bueno, mostrado en el paper, donde tendríamos 5 procesos. Al proceso uno se le asignan 10 boletos, al segundo 2 boletos, 5 boletos al tercero, al cuarto 1 boleto y al quinto 2 boletos. Primero se selecciona bueno, tenemos también que la cantidad total de boletos es de 20 boletos. Seleccionamos o generamos un número aleatorio, en este caso 15, y empezamos a recorrer la lista de procesos hasta encontrar el proceso con el boleto ganador. Ahora tenemos también algunas optimizaciones que se pueden hacer al algoritmo. Por ejemplo, si la distribución de boletos entre procesos es desigual, se puede ordenar la lista de mayor a menor, lo cual reduce significativamente la búsqueda promedio. Y también para casos con un n elevado, se puede usar una estructura de árbol de sumas parciales de boletos, donde los procesos son representados por las hojas del árbol. Entonces se comenzaría en la raíz del árbol y se empezaría a recorrer hasta llegar al nodo del proceso ganador. Este proceso requiere solo de log de n operaciones para ejecutarse. Entonces, la idea ahora es entrar con algunos resultados de algunos experimentos que, como comenté anteriormente, se realizaron en el microkernel Mach 3.0. Entonces, el primero de ellos es relacionado al fairness o justicia, donde la idea es observar las tasas de ejecución relativa. En este caso, tenemos 2 procesos ejecutando el benchmark Drystone por 60 segundos. Se realizan 3 ejecuciones por cada tasa, entre 1 y 10. Las tasas que se utilizan son, por ejemplo, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, así sucesivamente hasta 10 a 1. Y lo que se observa es que todas las tasas observadas se acercan a las asignadas, donde sí ocurre una mayor varianza es para tasas más grandes. Por ejemplo, la tasa de 10 a 1, sí se observa que la tasa observada difiere un poco más de la asignada. Esto se debe a que el benchmark se ejecutó por un tiempo muy corto, se ejecutó por un tiempo muy corto. Entonces, si ajustáramos ese tiempo, por ejemplo, a 2, 3 minutos, sí veríamos como esa tasa observada empezaría a converger a la tasa asignada. También tenemos otro experimento relacionado al anterior, donde en este caso la idea es ver el fairness, pero en intervalos de tiempo menores. Tenemos igual un escenario muy parecido, 2 tareas ejecutando el benchmark Drystone. Tenemos una asignación de boletos 2 a 1 y se miden las iteraciones promedio en ventanas de 8 segundos durante 200 segundos. Aquí lo que se ve es que ambas tareas se mantienen cerca de sus tasas asignadas y como resultado se observa que las tareas completaron 25.378 y 12.619 iteraciones por segundo, dando una tasa real de 2.01 a 1, que es bastante cercana a, a la tasa asignada. Luego tenemos experimentos en otras aplicaciones, como aplicaciones multimedia. En este caso se ejecutaron 3 visualizadores de video MPG denominados A, B y C. Los tres visualizadores reproducen el mismo videoclip musical e inicialmente las tasas asignadas a cada uno de ellos son 3, 2 y 1, respectivamente. Luego lo que ocurre es que las tasas cambian a 3, 1 y 2 en el momento indicado por la flecha, que sería más o menos aquí a los 130 segundos. Entonces lo que se nota tiempo después es como la cantidad de frames acumulada del visualizador se empieza a sobrepasar a la del visualizador B, debido a ese cambio en la tasa de boletos asignada. Y por último, traigo este experimento que es relacionado, bueno, al aislamiento de carga, donde tenemos 5 tareas ejecutando el benchmark Drystone. Tenemos 2 monedas A y B que tienen el mismo fondo inicial. Tenemos para la moneda A 2 tareas, A1 y A2, que tienen asignaciones de 100 monedas A y 200 monedas A respectivamente. Y para las tareas de B tenemos B1 y B2 que tienen asignaciones de 100 monedas B y 200 monedas B. Lo que ocurre a la mitad del experimento es que ingresa una nueva tarea, la tarea B3, con 300, a la cual se le asignan 300 monedas B, generando un efecto de inflación en los boletos de la moneda B, pasando de 300 a 600, como se puede ver aquí en la segunda gráfica.
Entonces, lo que se quiere mostrar aquí es el ejemplo, o lo que mencioné en el mecanismo de monedas de boletos. B3 aquí como tal no tiene ningún efecto en las tareas de no tiene ningún efecto en las tareas de la moneda A debido a las propiedades del algoritmo de encapsulamiento y modularidad, ya que este tipo de efectos como inflación se controlan localmente. Entonces, esta es una demostración de este mecanismo. Y como conclusiones, podemos decir que el Lottery Scheduling es un mecanismo innovador que proporciona un control eficiente sobre las tasas de ejecución relativas de las tareas. El sistema facilita la gestión modular de recursos y puede generalizarse para distintos tipos de recursos, y su simplicidad y fácil implementación permite que pueda integrarse en sistemas operativos existentes, mejorando significativamente las tasas de consumo de recursos. Y tendríamos, bueno, la referencia del paper de Lottery Scheduling. Y de mi parte, eso sería. Muchas gracias.